KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 7 de enero. Usted ve Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que empezamos, como acaban de ver, con el inicio de esta vacunación a niños entre 5 y 11 años. Asista, llévelos. Mire cómo está el caso de COVID en nuestro país. Ayer, pues 21% de positividad. Ya estamos rozando los 5.000 casos diarios. Y bueno, esa es la gran defensa que vamos a tener, o que va a tener el organismo contra este COVID. La vacuna, uso de mascarilla, lavado constante de manos, básico. Tenemos 2 años de estar en esto, pues y aprovechemos la ciencia, sobre todo para cuidar a los más pequeños. Repito, vacúnelos. La dosis que le están dando a los niños es una dosis infantil, es más leve, es más pequeña. Bueno, vaya, asista. Como pueden ver, las clínicas abiertas tanto de la Caja del Seguro Social como las del Ministerio de Salud, tanto para hisopados. También hay filas, largas filas en los hisopados. Está el COVID, pues, en un momento de descontrol. Aprovechemos pues, esta defensa que vamos a tener con las vacunas. Un día también en el que el órgano judicial pues, recibió un remesón importante. Más de 120 jueces de garantía, magistrados de tribunales superiores e interinos van a someter estos puestos a concurso. Es una gran revolución dentro de nuestro sistema judicial. Ana Matilde Gómez ya no es la decana de la Escuela de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua. No especificaron qué fue lo que ocurrió. Magali Castillo quedará como decana cuando era directora de la Escuela de Derecho. Un día también en el que el presidente Joe Biden, ayer, un discurso duro contra su predecesor, sin decir su nombre, y aumentando ese grado de crispación que Estados Unidos tiene y vive desde hace años, y que pues el 6 de enero de 2021 será la fecha en la que marque esa desunión dentro de este gran país de América del Norte. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy es viernes 7 de enero, Fernando. Ya. Así que la primera semana del año. 6 de enero, ya nos fuimos la primera semana completa. Recuerde que domingo se conmemora una de las gestas patrióticas más importantes en el país, el 9 de enero. Y como consecuencia de eso, el día lunes no hay trabajo formal. No hay trabajo. No hay trabajo. Es el día de descanso obligatorio. Obligatorio. Para que lo tenga presente, pero recuerde a nuestros héroes. Sobre todo hoy, cuando usted disfruta de eso que está viendo ahí en lo que antes fue la llamada zona del canal, piense en ellos. Entonces, por eso fue esta lucha generacional. Les recuerdo para que cuando uno olvida a los muertos es cuando realmente mueren. Pero esta fue una generación que jalonó, porque a partir del 9 de enero, y lo que pasó el 9, 10, 11, pasamos de la etapa de revisión del tratado a la etapa de revocatoria del tratado. Ya no íbamos a tener que negociar nada con el tratado, era la eliminación del tratado. No murieron en vano los jóvenes en Panamá y Colombia. Bien, yo quisiera presentarle un par de noticias mientras usted se toma su café, si está en su casa todavía. Nuestro deber es informarles y usted tome las decisiones. Me alegra mucho que últimamente me estoy recibiendo bastante análisis de escenarios posibles que se están dando en el mundo y que se están dando a nivel nacional, Fernando. Gente, muchachos, jóvenes. Uno puede saber rápidamente quién está en la red y quién es cierto. Porque los bots siempre tienen menos y no ponen una cara. No ponen nada. No ponen nada. Pero cuando se trata de ingenieros, economistas, que nos brindan su punto de vista y nosotros los tomamos en consideración. Es el volumen de información, la capacidad que tenga usted de análisis. Es lo que le va a permitir a usted tener un criterio. Y lo que le interesa a nosotros aquí, que trabajamos para usted, es que usted tenga su propio criterio. Que piense. Y que en consecuencia de ese pensamiento
tome las decisiones que tenga que tomar. Fíjese, Fernando, lo que está pasando aquí al lado de nosotros en Colombia. Y lo tomé porque lo voy a hacer en homenaje al campo de Panamá. Fíjese lo que pasa en Colombia. La última encuesta que se realizó en Colombia el 6 de enero, que se publicó, de Inbamer, dice que el presidente actual, el presidente Duque, ha caído, si se puede caer más, Más, es lo que iba a está preguntar. en 72% de apreciación negativa a unos escasos meses del proceso electoral. Él tiene menos 72 Wow, y 20 y algo de positivo. de positivo, es que tiene un índice de gestión de menos 50 y algo. Con ese índice de gestión no se reelige ningún gobierno. Ningún gobierno, ¿no? Que yo conozca en la historia de la humanidad. A menos que sea una dictadura, pues. Sí. Bien. Pero hay una controversia en Colombia que trajo con mucha fuerza el presidente de la Cámara de Ganaderos de ese país, Que pesa José mucho. Félix Laforía, La foría. en la que él, en una forma contundente, dice que Colombia no ha exportado 1 kilo de carne a los Estados Unidos después del TLC. Y que advierte de la amenaza del sector lechero por la cantidad de leche en polvo que está entrando a Colombia y que a final del 26 todo será arancel cero y que al no poder exportar Colombia sus productos, entonces esa industria va a desaparecer. Esto es un llamamiento que le hace porque ya él solicitó que se aplicara la salvaguarda que está en los tratados de libre comercio, que usted puede hacer uso de la salvaguarda cuando ello pone en peligro Su industria. la industria local y ese peligro pone a su vez en riesgo a la población mayoritaria que produce eso. Hay un procedimiento. El presidente actual no quiso hacer eso. Y el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro. Octavio, le contesta a él, le dice, pero si tú impulsaste el TLC porque tú eras un mandado de Uribe. Mandadero. Y él le dice, pero nosotros no podemos volver a cerrarlo, porque la propuesta de Petro es cerramos eso, no, porque vamos a estar comprándole a quien no nos acepta los productos de nosotros. Entonces aquí viene la discusión entre los extremos. No, pero es que al final, ¿qué fue lo que hizo Trump con esa renegociación del NAFTA? Fue eso, es decir, vio que la industria estadounidense... Y cerró el mercado. Y cerró el mercado, cerró el juego y vamos a renegociar. Entonces de nuevo. ellos lo cierran, nosotros no lo cerramos. Y ahora tiene Colombia un problema porque antes le vendían muchos productos. ¿A quién? A Venezuela. A Venezuela. Y probablemente con la apertura de dólares, que está viendo que en Venezuela circula el dólar corrientemente, puedan exportar. Pero el peligro es que tú puedes exportar y no te pagan. Claro. Y lo que quiero destacar con eso es que en Colombia, esta falta de atención a un sector primario ha generado un nivel de disgusto en el campo y ha generado mucho desempleo en el sector rural, porque es la ganadería y la lechería, que es, digamos, la caja menuda. Y mira que Colombia tiene una ganadería importante. De todo tipo, tanto lechera como de Y cerda. pequeña y grande. Y en varias regiones, es decir. ¿Por qué yo le traigo esta colación? Porque nosotros en Panamá tenemos un presidente, Laurentino Cortizo, que entiende el problema del sector agropecuario y hemos mejorado, sin duda alguna, políticas agropecuarias que antes venían de atrás. Y ahí tenemos que mirarnos lo que está pasando en Colombia, porque este es un tema de debate importante colombiano. Esto. Y esto abre un problema, porque Colombia ha venido siendo, con Panamá, agresivo. Y ellos, el presidente Duque quiere tratamiento especial de nosotros, pero Colombia ha sido extremadamente duro con Panamá. Sí, sobre todo las dos presidentas de Juan Manuel Santos fueron verdaderos insultos a la buena convivencia Entonces, entre Panamá y estudiar lo Colombia. que está pasando en Colombia es un laboratorio importante
Porque ese problema lo vimos nosotros, lo hemos mejorado durante la administración del presidente Cortizo, que es un hombre que habla el lenguaje y vive, además productor. Y no solamente que sea productor, yo diría que él ama el sector agropecuario. Sí. Entonces, quiero que miren esto, porque este va a ser un tema de discusión. Y además, a Petro, en Colombia ayer, ¿se acuerda que él lo acusaron cuando era alcalde porque él bajó las tarifas ellas le llaman, no el Metrobús, ellas le llaman el Transmilenio. El Transmilenio. Y lo acusaron de defalco. Bueno, ayer lo absolvieron. Un elemento más en la lucha y tuvo una confrontación recordándole a este dirigente que usted conoce la trayectoria de José Félix, es un hombre que trabaja en el sector agropecuario, pero que él creyó de que realmente los TLC iban a abrir los mercados, no abrieron nada. Al contrario. Y eso le pasó a México. Destruyó el sector agropecuario mexicano. Totalmente. Y depende de lo que importa. Nosotros aquí hemos luchado en el sector agropecuario y yo creo que ustedes miren esa campaña porque está interesante y ya arrancó, aunque formalmente arranca el 30 de enero y hay elecciones en marzo y las presidenciales son en mayo y todo parece indicar que las fuerzas oficialistas serán derrotadas. Vamos a ver cómo se arma el paquete en las próximas semanas, le estaremos informando de eso. El otro elemento importante, Fernando, que usted debe tener en la mente hoy, es lo que está pasando en Kazajistán. Y usted se dirá, bueno, ¿qué tiene que ver Kazajistán con nosotros? ¿Qué tiene que ver con Rusia? En el medio, y fíjese cómo arrancan los procesos. Kazajistán es una de las repúblicas, si usted mira el mapa, es de las repúblicas, ex repúblicas soviéticas, que incluyen a Kirguistán, Bielorrusia, Armenia, Georgia, todo ese grupo. Este es el más estable. Y el más rico también. Y es el que más larga frontera tiene con la Rusia. Porque estas no son... ¿Qué tal? Son Kazajistán, uno está hablando del 19º país más grande del mundo. Y tiene fronteras con China. Y con China, exacto. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo el señor Putin ayer? A través de lo que él se conoce como el Tratado de Seguridad Colectiva, que incluye a Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Turquistán, todo este grupo de ex repúblicas. Se firmó un tratado para protegerlo. Él no fue a Kirguistán porque había un gobierno inestable, pero en hay tropas rusas en este territorio en este momento. Además que es el sitio de lanzamiento de todo el sistema espacial ruso, es Kazajistán. Y entonces allí la intervención de Putin, mandando tropas allá, lo pone en una situación difícil frente a Ucrania, en negociaciones que van a arrancar el día 10, martes. Y esta intervención militar que ya está ocurriendo en este momento, fíjese lo que están diciendo, que es para contener el terrorismo internacional. Y esta manifestación surgió del incremento de las tarifas del gas natural, el LPG, que se usa para cocinar y se usa también para los tanquecitos que mueven los carros. Sí. Y entonces, esta situación me recordó lo que estaba pasando en Chile. ¿Usted se acuerda por qué hubo la manifestación 2 años antes de las elecciones que ganó ahora Boris, allá en Chile? Por el incremento del precio del metro. Del metro. Una tontería que aumentó. Acá fue golpeante. Bueno, la situación está fuera de control. Tropas rusas están ya. Y la excusa que da Rusia es que ahí hay terrorismo. Fíjese. Entonces esto le plantea un problema a Putin muy serio. Porque él ha armado un problema con Ucrania y tiene al frente el territorio que se anexó de Crimea. Entonces, la posición norteamericana y europea es dura y se le ha complicado a Putin esto. No quiero decir que no pueda manejar, sino que aquí usted está viendo, porque Kazajistán tiene un gobierno lo más cercano a una dictadura absoluta. Ahí el gobierno gana siempre con el 99.8%. Cuando usted ve ese tipo de elecciones, usted se da cuenta de ahí no hay poder, aquí hay exposición y lo liquidan.
Y esto es importante porque tiene un efecto en la geografía global. Y Putin ahora, ¿qué le va a decir al mundo si está a través de un tratado? Acuérdense que uno de los argumentos que estaba utilizando la televisión rusa, era que los Estados Unidos en cualquier lugar intervenían. Sí. Y fíjese, una de las cosas positivas de Trump es que bajo Trump no se intervino en ningún país. No. Él aplica medidas. Entonces las medidas económicas lo que hacen es publicar, pero diga aquí, al pueblo. Entonces los Estados Unidos tienen que hacer una revisión de esto. Y es lo que está haciendo el señor Biden, está haciendo un barrido de recomponer las fuerzas de las democracias occidentales. Más para que usted tenga esos dos elementos que parecen disparantes. Y ahora móntele lo que está pasando en Sudán. Wow. En donde el presidente renuncia de su cargo porque los militares insisten en controlarlo todo y no dan acceso a buscar una solución, y se está produciendo una masacre en Sudán. Bueno, todo el Sahel es un desastre. Un desastre. 11 países que tienen, son los 11 países. Y además la pobreza. Coincide con los países más pobres del mundo. La guerra en Tigray y en Etiopía y la pandemia, África está siendo azotada por gobiernos ineptos, con un país tan rico y con transnacionales que controlan casi todas las riquezas. Y de allí la intención de China Popular de entrar en África, y ha entrado en África con grandes inversiones, porque para ellos este es el momento. Por eso yo le decía que no es el suministrar de armas lo que le va a dar poder. China entendió que es el poder invertir, tener ellos el control de las inversiones y tiene el control del país. El que controla la deuda de un país, controla al país. Sí. Esa es la simple teoría del poder que usan con nosotros. Y bueno, es el libro El Imperio. Bien. Esto se da en el momento, estimados televidentes, que usted tiene que también meditar este fin de semana. Lo que está pasando en el mundo con respecto al COVID. Bueno, la OMS, ahora va a escuchar una cifra, el millón de casos. Sí, permítame decir esto. La OMS ha dicho que es un error considerar al Omicron algo leve. Y lo cataloga, no es que no cataloga. El Omicron sí tiene una patogenia baja, pero la velocidad con que se reproduce está pegándole duro al sistema hospitalario. ¿Tenemos alguna cifra, Fernando? Sí, bueno, empezando por los Estados Unidos, hay un escrito hoy que me manda el doctor Ramiro da Silva y habla del desastre del millón de casos de ayer en un solo día en Estados Unidos. Y bueno, un escrito también que el país que peor ha manejado la pandemia, porque ha puesto intereses de farmacéuticas, ha puesto los intereses religiosos, ha puesto los intereses políticos por encima del país, y ahí está el resultado. Dos administraciones que han sido un desastre manejando la pandemia, y el país que en Hollywood nos pinta que es el gran ejército y el gran que controla todos los factores del mundo. Bueno, ahí lo vemos, el tamaño real de un país que no ha podido con la pandemia, y ayer ya es un farolillo rojo, 1 millón de casos. Estados Unidos ya superó los 16 millones de casos activos. Ojo con eso. Y además, aquí en este país amigo nuestro de Colombia, los niveles de positividad de lunes, por ejemplo, el 6 de enero, que no era lunes. Ayer jueves. Llegaron, la positividad total llegó a 23%. Nosotros estamos ahí. 21. 21.5, nosotros. Entonces, como usted ve, esta ampliación está produciendo ¿qué cosa? Presión a los países para tomar medidas. Y las medidas que está tomando Europa son cierres. Y han levantado la opinión pública. Y hay la tendencia a creer que el Omicron, eso nosotros nos llevamos solitos. No se engañen en esto, porque la presión, lo que estamos viendo en el mundo, ya se está incrementando la presión sobre el sistema hospitalario. Por eso hay que prestarle atención no solamente a las cifras de positividad, sino a cómo eso está impactando el sistema hospitalario nacional de cada uno de nuestros países. Panamá es uno de los países que mejor ha manejado esto en términos de lo que nosotros logramos en los 2 años, porque hace unas semanas nosotros teníamos la positividad por debajo de 5, tenemos una amplia vacunación,
Lo que nos da a nosotros una pared inmunológica bastante buena para resistir esto, pero ya comienza la presión sobre el sistema. Y nosotros estamos catalogados entre los que mejor han manejado esto en materia de vacunación. Hoy, precisamente, nosotros comenzamos a vacunar a nuestros niños. A nuestros niños. En el mismo momento comienza Brasil, porque ese es otro de los países Fuera de control. Bien. Salto de ahí para decirle en Brasil, por ahí mismo, el presidente Bolsonaro, que arranca el año con el problema de la enfermedad, que afortunadamente para él y para sus seguidores, no tuvo que tener una intervención quirúrgica para reponerse de ese problema gastrointestinal, pero ha encontrado ahora un incremento de la acción del COVID por la vía y atacando a los niños en un momento de alto nivel de costo de los alimentos y en que el mundo se enfrenta a dos incrementos importantes. Fernando, si usted vio los números ayer del petróleo, fue arriba. Arriba. El incremento de la energía y el incremento de los alimentos. En términos globales, los alimentos se han elevado a 23,2% el costo en el mundo. Entonces, Bolsonaro está enfrentándose en un nivel de popular tan bajo como el del señor Duque. Y va a elecciones este año, o intenta reelegirse, para decirlo de otra forma. De manera que, al prestarle atención a esto, vuelvo un poquito la mirada hacia los Estados Unidos, que ayer, en diferentes formas y diferentes actos, conmemoró el 6 de enero a un año del ataque al Senado, al Congreso de los Estados Unidos. Me llama la atención la presencia en la Cámara de Representantes de Dick Cheney con su hija. Fue invitado. Bueno, una de las grandes bazas anti-Trump dentro del Partido Republicano. Y Dick Cheney dijo, no estoy hablando de un conservador cualquiera, estoy hablando de un conservador de tuerco y tornilla. El conservador. Dijo que él se siente decepcionado de la dirección de su partido republicano por haber permitido el ataque a la democracia. Ya estaba ahí dándole respaldo a su hija, que ha sido violentamente atacada por Trump. Y los republicanos no asistieron a esto. Bueno, y Trump, que no se atrevió a dar la conferencia de prensa, me imagino que aconsejado por sus abogados, emitió un comunicado ayer atacando a Biden por la mala gestión que ha hecho en el COVID. Él. Candelo de esa paila. ¿Ves? Pero la intervención de Biden ayer fue una de las intervenciones más duras, sin mencionar a Donald Trump, pero siempre mencionando al expresidente. Que me antecedió. Le dio un ataque y lo responsabilizó de lo que llamó él el ataque a la democracia, que aún continúa. Y la polarización en los Estados Unidos ha llegado a las televisoras, en donde incluso la Fox News y sus presentadores, que tienen una gran audiencia, han sido denunciados por la campaña que han sostenido. Y una miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Green, ha sido vetada por todo el tiempo, de por vida, en Twitter, por las atorrancias que escribe con respecto a la enfermedad, el COVID, la COVID y otras cosas más. Biden señalaba que la democracia de los Estados Unidos está en peligro, pero que los norteamericanos saldrán adelante. Y fue la primera vez que fue tan duro en el manejo de estas situaciones. En términos generales, el año arranca profundizándose la crisis de COVID, que ha afectado los cruceros en el mundo. La industria de cruceros, casi todos los cruceros que han salido han estado con altos niveles de infectación. Y es probable que tengan que pararse todos. En Europa, las manifestaciones y el criterio de que muchos tienen, de decir que vacunarse, Europa está obligando a vacunarse. La discusión para vacunarse o no vacunarse estriba en que la gente que no se vacuna, por cualquiera sea la razón que tengan, entonces recurre a legalismos para discutir este tema. Aquí el problema es muy simple.
Estamos frente a una epidemia, Claro. a una pandemia. Es una sindemia. Y entonces uno tiene que preocuparse siempre. ¿Cuál es el bien común aquí? ¿Cuál es el derecho humano que debe prevalecer? ¿El derecho a la libertad o el derecho a la salud? Porque en pandemia, y escuchaba a Araúz, del abogado, decir que el gobierno de Panamá le tiene que dar explicaciones técnicas científicas. El mundo está lleno, mi querido abogado, de explicaciones científicas. ¿Por qué la vacuna? Y ya países están tomando medidas, países más avanzados democráticamente que nosotros, con respecto a la vacunación. Yo pienso que nosotros tenemos un espacio para usar la vacunación. Lo que pasa es que la reproducción de estas dudas, entre comillas, jurídicas, para ganar likes, en vez de mirar que el like que nosotros, a mí me gusta, no es que usted me dé like a mí, me tiene sin cuidado si alguien me dé like a mí. Lo que me preocupa es que nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros jóvenes, nuestros atletas, nuestros intelectuales, nuestros médicos, nuestras enfermeras, mueran de COVID. O que tengamos que tener tantas pruebas, que la afectación sea tan grande que volvamos a tener que retroceder en materia económica, porque eso genera desempleo. Hambre. Mientras usted esté lleno, mientras usted coma, usted puede preguntarse sobre el hambre. Pero pregúntese cuántos panameños y panameñas se ven hoy afectados por no tener que comer o comer poco o comer mal para engordarse. Entonces, este es el problema fundamental en discusión. Yo no me pronuncio a favor de contra de nada. Yo me pronuncio a favor de que nuestras medidas de salud pública se tienen que hacer en función de la dinámica del virus. Y hay suficiente información técnica científica en el mundo, a disponibilidad de todos y en Panamá, para saber el camino. ¿El camino de nosotros cuál es, Fernando? Sí. Vacunación. Vacunación. Vacunación y más vacunación. Mitigación, mitigación y más mitigación. ¿Para evitar qué cosa? Cierres. Ya los países se están cerrando. Sí. Se están cerrando. Bueno, nuestro país, aquí... Es lo que le pasó a Djokovic allá en Australia. Y el primer ministro dijo, la ley es la ley, la va a cumplir. Ya. Listo. A la vuelta. Vamos a hablar de COVID Panamá. Vamos a hablar de qué fue esto, cómo está la vacunación. Hoy celebramos el 7 de enero con el inicio de la vacunación a los niños, igual que en Brasil, arranca hoy igual que nosotros, que es una cosa importantísima. Ojalá los padres sepan la importancia de esto. Es la vacuna, ya se lo explicó José Luis. Vamos a hablar sobre esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar vacantes y qué significa y qué efecto tendrá eso. Vamos a hablar un poco sobre el escenario político. Cuando ya el PRD salió a repartir formularios y el 23 los panameñistas irán a elecciones.